En la sesión que vamos a tratar hoy, vamos a centrarnos en series. Observemos lo siguiente. Nos preguntamos si podemos sumar una infinitud de números reales. Observemos, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta el infinito. ¿Es sumable? Bueno, parece en un principio que si tenemos 1 más 2 más 3, la suma de todos esos números, hasta el infinito, nos va a llevar el infinito. La suma, podríamos decir que es el infinito. Pero sin embargo, miremos la siguiente. 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto. Cada vez el número se hace más pequeño. Si yo intentase sumar todos esos números, ¿el número sería infinito? ¿El resultado de la suma sería infinito? ¿Tendré infinitos en esa suma de infinitos números? ¿Tendré un número finito que sea el resultado? ¿O también será infinito? Otro ejemplo es el siguiente. Si tengo 1 y le resto un medio, le sumo un tercio, le resto un cuarto, y así sucesivamente. Si lo hago infinitas veces, si lo tiendo al infinito, si lo llevo a sumar todos los números, ¿podré sumarlos? ¿Podré encontrar un número que sea el resultado de la suma de todos ellos? Eso es lo que pretendemos abordar hoy. Observemos lo siguiente. Dada una sucesión infinita de números, ¿podremos aventurarnos a decir si existe un número real que sea la suma de todos ellos? Ese es el propósito que vamos a centrarnos. La definición que nos ayudará es la de serie. Llamamos una serie a la suma de términos de una sucesión infinita. Dependiendo de que los términos podremos decir que son números reales, complejos o funciones. Series de números reales, series de complejos, series de funciones. Aunque nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en lo que van a ser series de números reales. Para adentrarnos en ver si esa suma la vamos a poder sumar, si vamos a poder obtener un resultado o si no lo vamos a poder obtener, tenemos que centrarnos en la clave de las series, las sumas parciales. Yo voy a considerar una suma parcial simplemente coger un número determinado, un número finito, la suma de un número finito. De este modo, si considero L la suma de todos los infinitos números, L sería el equivalente a calcular el límite cuando esas sumas parciales tienden al infinito. Acabamos de encontrar una manera de decir si existe la suma infinita, es decir, aplicando el límite. Si existe el L y es un número real, si es un número real, un número tangible, no infinito, si existe, decimos que la suma es convergente, la serie es convergente. Si no existe el L, es decir, si es infinito o menos infinito, decimos que la serie es divergente. Vayámonos al ejemplo que hemos puesto con anterioridad. Nosotros tenemos esa serie, 1 partido por n, desde n igual 1 hasta infinito, es decir, 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto. ¿Qué podríamos aventurarnos a decir? Que como las cifras son cada vez más pequeñas y en el infinito se reducen casi a cero, ¿podríamos decir que esa suma está acotada? Es decir, que va a existir un número muy grande, tal que a partir de ese número no va a haber ningún término más que se le vaya sumando. Observemos. Si yo calculo la suma de los dos primeros términos, el resultado me da 1,5. Y si calculo la de los 4 primeros términos, me da 2,083 periodos. Si calculo los 11 primeros términos, tenemos 3,1987. Si calculo los 31 primeros términos, tengo 4,02. No parece que se corte. Sin embargo, no podemos aventurarnos simplemente estableciendo el criterio de que no parece que se corte. Vamos a hacerlo de otro modo. Voy a considerar la serie. Esta serie que se conoce como la serie armónica, la vamos a escribir de este modo. 1 más un medio más, y ahora cojo un tercio y un cuarto. Los mismos números de antes. Los hago en pareja. Luego cojo los 4 siguientes. Un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo. A continuación cogería los 8 siguientes, que hacen referencia desde el 1 noveno hasta el 1 18, hasta el 1 16avo. Si nos damos cuenta, un tercio es más pequeño
un tercio es más grande que un cuarto. Con lo cual, si yo sustituyo un tercio por un cuarto, la suma que me da sería más pequeña. Si yo sustituyo el un tercio por un cuarto, ahora tengo que la suma dada es más pequeña. Si sustituyo un quinto, un sexto y un séptimo por un octavo, tengo que la suma de los cuatro es más pequeña que la suma de los cuatro anteriores. Si voy sustituyendo así sucesivamente cada uno de los anteriores por 1 partido por 2 elevado a el número pertinente, la suma será más pequeña. Y si lo vemos, ahora al sumarlos, un cuarto más un cuarto es un medio. Un octavo más un octavo más un octavo más un octavo es un medio. Un 16avo más un 16avo, así, 8 veces, nos da un medio. Es decir, la suma que acabamos de hacer es más pequeña y resulta 1 más un medio más un medio. Si yo sumase esas cantidades, no podría nunca acotarlas, le daría infinito. Con lo cual me está diciendo que la suma de la serie armónica es infinito. La suma de la serie armónica es divergente. Aunque parezca, por la cantidad de los números, que nos los va dando cada vez más pequeños, que se podría acotar. No, no se puede acotar. Este caso que hemos abordado anteriormente, aquí podemos utilizar un recurso, el desarrollo en serie de Taylor, del logaritmo de 1 más x. Si yo hago el desarrollo en serie, me daría la serie x menos x cuadrado partido por 2 más, haciendo una simple sustitución de x igual a 1, obtendríamos que la serie que nos habían pedido al principio es igual al logaritmo de 2, es decir, es convergente. Por muchos términos que le sumemos, siempre tendrá como límite logaritmo de 2. Es una serie convergente. Entonces tenemos series divergentes y convergentes. Pero ahora observar esto. ¿Y si yo cojo 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1? Si sumase eso hacia el infinito, ¿cuánto me daría? Podemos hacerlo. Si los agrupo y voy diciendo 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1, me da 0 más 0 más 0, es decir, 0. Sin embargo, si yo cojo el primero y luego los voy agrupando los siguientes, me daría 1 más 0 más 0, así en el infinito me daría 1. 0 o 1. Es más, si considero S la suma, y ahora lo que hago es separar el primer término y sacar factor como un menos 1, obtendría que S es igual a 1 menos S. Es decir, S es igual a un medio. De la manera que lo esté sumando, me da 3 resultados diferentes. ¿Por qué? En realidad porque no estamos aplicando lo que hemos dicho al principio. No hemos aplicado el que la suma de la serie va a depender de las sumas parciales. Si yo calculase las sumas parciales, me daría 0, 1, 0, 1. Y el límite no existiría. Esta serie no tiene suma. Esa es la tercera clasificación que tenemos de las series. Bien podemos encontrar series que son sumables o series que no son sumables. Y dentro de las series sumables tendremos las convergentes o las divergentes. Las que convergen en un número finito o las que divergen, es decir, que su límite, que su suma me da infinito.